La atracción femenina nunca se construye en la superficie, porque la superficie es la parte más frágil de la experiencia humana. Nada en el universo femenino responde al gesto ansioso de querer ser elegido. Toda mujer siente, antes de pensar, la energía que alguien carga. Y esa energía comunica, mucho antes que las palabras, si esa persona está alineada con su propio eje o si está suplicando ser vista. La mujer no elige a quien la idolatra, porque la idolatría siempre es un síntoma de debilidad. Elige a quien se basta a sí mismo, a quien se sostiene, a quien se convierte en un punto de estabilidad en el caos de la vida. Lo que mueve el deseo no es el esfuerzo, sino la presencia. Y la presencia no es la suma de actitudes, sino el reflejo de lo que alguien es internamente. Existe una verdad maquiavélica que pocos aceptan porque destruye las ilusiones románticas. La mujer nunca elige a quien se ofrece en exceso. Todo lo que se ofrece demasiado pierde valor. Todo lo que demuestra dependencia genera rechazo. La psique femenina percibe inmediatamente cuando un hombre necesita ser elegido para validar su propia importancia. Y lo que necesita ser validado no es respetado. La mujer siente cuando un hombre cambia el tono de voz, la postura, el comportamiento e incluso el brillo de la mirada solo para obtener su aprobación. Y eso mata la atracción. Busca coherencia, no sumisión. Busca fuerza interior, no ansiedad disfrazada de amabilidad. La verdadera atracción surge cuando siente que el hombre sigue siendo el mismo, independientemente de su reacción, que no se altera para impresionar, que no se deshace intentando agradar, que no invade su espacio emocional con urgencia. El interés femenino nace del contraste. Mientras la mayoría se apresura por conquistar, el hombre centrado permanece inmóvil por dentro, no por indiferencia, sino por dominio. El dominio es el lenguaje de la fuerza silenciosa. Esa fuerza no necesita hablar fuerte, no necesita demostrar nada, no necesita competir, simplemente existe, y toda mujer siente cuando existe. Sin embargo, la mayoría de los hombres cree que necesita ser hiperdisponible, hiperatento, hiperdemostrativo. Piensan que cuanto más inviertan, más serán valorados, pero la mente femenina no opera bajo esa lógica. La presencia excesiva se percibe como falta de propósito. Quien tiene una vida llena no puede estar disponible todo el tiempo. Quien tiene metas no moldea su comportamiento para agradar. Quien se respeta no persigue, y lo que no persigue despierta naturalmente el deseo femenino porque transmite fuerza psicológica, la fuerza de no dejarse arrastrar por la carencia. La mujer elige basándose en sensaciones profundas, casi instintivas, ligadas a la percepción de poder emocional. Poder emocional significa no alterarse ante el deseo. Significa no perder el eje cuando ella aparece, no necesitar acortar distancias, no intentar llenar silencios. El silencio masculino es una de las armas más fuertes en la dinámica de atracción, mucho más que los discursos románticos o las declaraciones impulsivas. El silencio comunica control, comunica dirección, comunica que el mundo interior está organizado, y la organización interna se interpreta como fuerza, y la fuerza se interpreta como valor. Ese valor no tiene nada que ver con dinero, estatus social o apariencia. Estos elementos pueden complementar, pero no sustituyen la presencia emocional sólida. Valor es la capacidad de sostener el propio campo energético sin doblegarse al impulso de querer ser aceptado. Valor es la habilidad de no necesitar a la mujer para validar la propia identidad. Y es precisamente esa libertad interna lo que hace que la mujer observe, analice y finalmente elija. Porque no elige al más guapo, al más rico o al más simpático, elige al más estructurado. Esa estructura se traduce en postura, en mirada, en silencio, en decisión. No es teatral, no se construye con frases hechas, no se aprende en tutoriales. Es algo que se percibe en la forma en que alguien ocupa su propio espacio, en cómo se habla a sí mismo, en cómo actúa cuando nadie lo mira. La mujer percibe cuando la energía masculina proviene de un centro sólido o de un intento desesperado de ser amado. Y cuando percibe lo segundo se aparta. Cuando percibe lo primero observa. La observación es el inicio de la elección. La verdad final es simple y brutal.
Ella nunca elegirá a alguien que no se elige a sí mismo primero. Nunca elegirá a alguien que la pone en un pedestal, porque quien pone en un pedestal ya se coloca por debajo. Nunca elegirá a alguien que intenta convencer, porque intentar convencer es admitir carencia. La elección femenina se siente atraída por el misterio, por la constancia, por la fuerza silenciosa que no necesita ser validada. Cuando entiendes esto, todo cambia. Cuando no lo entiendes, sigues ofreciendo demasiado, hablando demasiado, cediendo demasiado y perdiendo siempre. La interpretación errónea de las señales femeninas es lo que destruye a la mayoría de los hombres, incluso antes de que exista cualquier posibilidad de atracción. La mujer no prueba por maldad, no prueba para manipular, no prueba para jugar con emociones. Ella prueba para verificar estructura. Todo lo que hace en los primeros contactos es calibrar la energía que recibe. La psique femenina es extremadamente sensible a las microvariaciones de comportamiento, vacilaciones, intentos de agradar, cambios de postura, ajustes exagerados de amabilidad, exceso de presencia, exceso de disponibilidad, cualquier gesto que revele inseguridad. Esas señales, muchas veces invisibles para el propio hombre, son percibidas por ella de forma casi instintiva, como si tuviera un radar emocional permanentemente encendido. Por eso, interpretar cualquier gesto femenino como validación suele ser un error fatal. Sonrisas no significan interés. Mensajes respondidos no significan deseo. Miradas prolongadas no significan elección. Lo femenino observa, experimenta, compara y analiza todo, desde la firmeza de la postura hasta la coherencia entre palabras y acciones. El hombre ansioso cree que cada pequeña señal es una invitación. El hombre estructurado sabe que ninguna señal importa hasta que la mujer muestre consistencia. Y la consistencia femenina no se revela ante quien vibra dependencia. Los llamados tests femeninos no son juegos, sino mecanismos de supervivencia emocional. La mujer necesita sentir que está frente a alguien capaz de sostener su propia energía, porque una energía masculina débil exige demasiado. La mujer instintivamente evita aquello que le demanda más de lo que ofrece en estabilidad. Ella busca solidez porque la solidez genera seguridad, y la seguridad es la base de toda atracción femenina. Una mujer no se entrega emocionalmente al caos masculino, se entrega al eje masculino. Y ese eje solo existe cuando el hombre domina sus propias emociones, no cuando es esclavo de ellas. La inestabilidad emocional masculina es percibida de inmediato. La voz que oscila, la mirada que cambia ante un elogio, el gesto apresurado por acercarse, la respuesta demasiado rápida a los mensajes, el intento de llenar cada silencio con palabras, la necesidad de demostrar constantemente interés y cuidado. Todo eso es leído por ella como falta de estructura. Y la falta de estructura genera rechazo, no por crueldad, sino porque proyecta un peso psicológico que ella no quiere cargar. La mujer siente cuando el hombre está intentando ganar su aprobación, y cuando lo percibe, pierde el respeto. Y sin respeto, no existe atracción. La rigidez emocional tampoco funciona. El hombre que reprime sentimientos, pero no domina emociones, crea otro tipo de inestabilidad. La inestabilidad fría, defensiva, desconectada. La mujer percibe cuando la frialdad es auténtica y cuando es forzada. Percibe cuando el silencio nace del eje y cuando nace del miedo. Percibe cuando la calma es natural y cuando es ensayada para parecer interesante. La psique femenina no responde a actuaciones, responde a la verdad energética. Y esa verdad es simple. El hombre que intenta parecer fuerte ya es débil, porque quien es fuerte no intenta parecer nada, simplemente es. Todo test femenino tiene la misma función: verificar si el hombre cambia su centro de gravedad por causa de ella. Si lo cambia, pierde. La mujer jamás elige lo que se desplaza con facilidad. La mujer quiere a alguien que se mantenga estructurado independientemente del estímulo. La observación femenina busca detectar si el hombre pierde el foco, si abandona sus prioridades, si sacrifica su rutina, si reorganiza impulsivamente su vida para adaptarse a ella. Porque si lo hace en el comienzo, lo hará peor después. Y eso, para lo femenino, significa amenaza emocional. La estabilidad masculina no es ausencia de emoción, es la capacidad de sentir,
sin desorganizarse. Es actuar desde la claridad, no desde el impulso. Es mantener presencia sin presionar, sin invadir, sin exigir. Es demostrar interés sin entregarse a la desesperación. Es no intentar impresionar, pero tampoco esconderse. Es vivir en un punto de equilibrio en el que la mujer percibe que existe una fuerza allí, una fuerza que no necesita ser conquistada, solo reconocida. Ninguna mujer rechaza la fuerza auténtica, rechaza únicamente la inseguridad disfrazada de atención. Es fundamental comprender la distinción esencial. La mujer no busca perfección, busca verdad emocional. El hombre profundamente cómodo consigo mismo, incluso con sus fallas, transmite más poder que el hombre que intenta ser impecable para agradar. Lo femenino reacciona a lo que está vivo, no a lo que está representado. Reacciona a lo que es entero, no a lo que está moldeado. Reacciona a lo que tiene columna vertebral, no a lo que se ajusta para no desagradar. La docilidad desesperada destruye la atracción, la integridad sólida la crea. La mujer quiere sentir que, incluso si desaparece, el hombre permanece entero. Quiere sentir que, aunque ella pruebe límites, él se mantiene estable. Quiere sentir que no puede desorganizarlo. Si puede desorganizarlo, deja de ser interesante. Los tests femeninos no son crueles, son filtros. Y el filtro principal es este: ¿puedes sostener tu propia energía sin necesitar la mía? Si la respuesta en su comportamiento es no, la atracción muere antes de nacer. Y por eso ella solo elige a quien demuestra estructura emocional real, no teatral, porque estructura significa capacidad de conducir, de decidir, de liderarse a sí mismo. Y el liderazgo interno es el elemento primordial que activa el deseo femenino. La mujer no se entrega a lo que necesita de ella para existir, se entrega a lo que existe independientemente de ella. Para ella, eso es poder. Para Maquiavelo, eso es estrategia. Para el hombre que no entiende esto, es rechazo. Para el hombre que lo entiende, es ventaja. El centro del poder maquiavélico nunca está en dominar al otro, está en el dominio absoluto de uno mismo. Y es precisamente esta inversión lo que la mayoría no comprende. Mientras muchos creen que atraer a una mujer es cuestión de palabras correctas, gestos calculados, atención estratégica o demostraciones de valor, la verdad es que nada de eso funciona si la energía interna está desalineada. Lo femenino reacciona al campo emocional, no al discurso. Reacciona al comportamiento natural, no al comportamiento proyectado. Reacciona al hombre que carga presencia, no al que intenta fabricarla. La clave es simple pero brutal. Nadie conquista interés intentando conquistar. La conquista es un subproducto de la postura, no de la intención. La intención de conquistar ya delata falta de valor. La postura silenciosa lo afirma. Lo femenino percibe cuando el hombre desea ser elegido más de lo que desea mantener su propio eje. Y en el instante en que ella siente esto, toda su percepción cambia. El deseo femenino muere cuando detecta necesidad, se enciende cuando siente independencia. Nunca es el gesto lo que conquista, es la energía que lo sostiene. La energía masculina que produce atracción es siempre la que comunica autonomía. Esa autonomía no es arrogancia, sino dirección. No es frialdad forzada, sino estabilidad emocional. No es indiferencia infantil, sino prioridad propia. Es la sensación de que el hombre se mueve por cuenta propia, con planes, ritmo, metas y visión. Es la sensación de que no se descentraliza, no se pierde, no se fragmenta cuando una mujer entra en su vida. Sigue siendo él mismo, porque está anclado, y ese anclaje psíquico es percibido por ella de inmediato. Lo femenino analiza silenciosamente si el hombre posee una vida con peso real, si hay algo dentro de él más importante que ella, si existe un propósito que lo mantiene firme, incluso cuando ella desaparece, demora, enfría, prueba o provoca, porque todo eso eventualmente ocurre, no por perversidad, sino por naturaleza. La mujer quiere sentir que no está entrando en un vacío, quiere sentir estructura, dirección, ambición, quiere sentir que el hombre no la ve como el centro de su vida, sino como un complemento posible, y ese deseo de ser complemento, no centro, es lo que, paradójicamente, la atrae. El problema es que muchos hombres intentan compensar la falta de valor interno con exceso de esfuerzo externo.
Creen que demostrando interés, cuidado y atención constante serán percibidos como especiales. Pero ser especial no es resultado de esfuerzo, es resultado de valor percibido. Y el valor percibido no nace de lo que alguien hace, sino de lo que alguien es. Lo femenino detecta cuando un hombre actúa para conquistar y cuando actúa simplemente porque así es su naturaleza. El primero intenta impresionar, el segundo existe, y existir con fuerza es lo que magnetiza. El magnetismo masculino es una vibración silenciosa, nunca ruidosa. No necesita exhibirse, no necesita competir, no necesita enumerar atributos. Deja que su propio campo energético hable. Un hombre así genera interés porque transmite una sensación de superioridad interna, no arrogante, sino indiscutible. Y esa sensación crea contraste con la mayoría, que vibra inseguridad, prisa, ansiedad y hambre emocional. Lo femenino siente la hambre masculina antes de que él mismo la note. Y el hambre siempre se interpreta como debilidad, y la debilidad nunca es atractiva. Por eso los discursos románticos, los mensajes constantes, los elogios exagerados y las tentativas de demostrar valor suelen producir el efecto contrario. El hombre cree que está acercándose, pero en realidad está denunciando dependencia. La mujer se distancia no porque no le guste, sino porque siente que él necesita demasiado. La necesidad es presión. La presión es peso, y el peso emocional es lo que lo femenino más evita. Cuando la mujer siente que un hombre está vacío por dentro, se retira. Cuando siente que está lleno, observa, y observar es el inicio del interés. La construcción del valor masculino es un proceso interno, no externo. Es la creación de una vida con densidad, hábitos sólidos, ambiciones concretas, disciplina mental, autocontrol, claridad de dirección. Un hombre que se gobierna se vuelve imposible de ignorar. No importa dónde esté o quién esté presente, su energía ocupa espacio. No es que se imponga, es que su presencia se impone por sí sola. Esa es la verdadera esencia de la atracción, la percepción de poder interno. Y el poder interno es irresistible para la psique femenina, porque comunica seguridad, estabilidad y liderazgo. La mujer se entrega a lo que respeta, y el respeto es una respuesta natural al poder percibido. No es algo que se fuerza, ni que se pide, ni que se negocia. Surge cuando el hombre demuestra control real sobre sí mismo, control sobre su propia palabra, sobre su tiempo, sobre su silencio, sobre su energía. El autodominio es la definición misma de masculinidad madura, y esa madurez es sentida por ella en un nivel profundo, casi primitivo. Un hombre que no se domina jamás dominará ninguna dinámica de atracción. Un hombre que no gobierna sus impulsos jamás gobernará su destino emocional. Un hombre que no tiene foco jamás será visto como alguien capaz de liderar cualquier cosa. Y la mujer busca a alguien que logre liderar su propia vida, no a alguien que se deja llevar por el impulso de conquistar. Cuando ella siente que la vida de él ya tiene suficiente estructura como para no necesitar su aprobación, nace el interés. Cuando siente que él necesita su aprobación, nace el desinterés. La verdad maquiavélica es esta: el poder no se demuestra, se irradia. Lo femenino no busca al hombre perfecto, busca al hombre centrado. No busca al más fuerte, busca al más íntegro. No busca al más intenso, busca al más autónomo. La atracción femenina es siempre una respuesta a la percepción de valor, nunca a la demostración de valor. Así, quien intenta probar algo pierde. Quien simplemente vive su verdad interna, vence. Y vence sin esfuerzo, porque el esfuerzo es lo que mata el deseo. La mujer siempre elige basándose en algo que la mayoría de los hombres ignora: la sensación de seguridad emocional combinada con la percepción de poder psicológico. Y esa percepción casi no tiene relación con atributos externos. Belleza, dinero, estatus, cuerpo, estilo, todo eso puede llamar la atención, pero no sostiene una atracción real. La psique femenina responde a lo invisible, a lo que no se muestra, a lo que no se explica, a lo que ella siente cuando el hombre está presente y a lo que siente cuando él se aleja. El juego femenino es silencioso, interno y energético. Quien no entiende esto intenta conquistar por la forma, cuando debería conquistar por la estructura. La estructura se percibe en detalles que el hombre rara vez considera importantes. Se percibe en la manera
en que él administra su propio tiempo, en la calma con la que toma decisiones, en la forma en que no se precipita, en la manera en que no se deja presionar, en el hecho de no correr a responder mensajes no porque esté jugando, sino porque realmente tiene una vida en movimiento. La mujer detecta la densidad de un hombre por su ritmo. Ritmos ansiosos revelan inseguridad, ritmos sólidos revelan poder, y el poder para lo femenino es la forma más pura de seducción. La mujer percibe todo, percibe cuando el tono de voz cambia, porque él está intentando impresionarla. Percibe cuando la mirada se endurece artificialmente para parecer dominante. Percibe cuando la postura es ensayada para transmitir autoconfianza. Percibe cuando el silencio se usa como estrategia y no como naturalidad. La energía femenina es especialmente sensible a las actuaciones. Lo falso pierde fuerza, lo auténtico gana espacio, y lo auténtico nace siempre de la estabilidad interna, jamás del intento de parecer estable. La estabilidad emocional masculina no es ausencia de emoción, es orden interior. Es la capacidad de sentir sin desmoronarse, es la habilidad de navegar el propio caos sin poner su peso sobre otros. Es el poder de observar los propios impulsos sin ser gobernado por ellos. La mujer siente cuando existe un centro firme, y ese centro se vuelve inmediatamente más atractivo que cualquier otro atributo, porque transmite sensación de seguridad. La seguridad es lo que permite que lo femenino se relaje, y solo cuando se relaja, elige. Por eso la disponibilidad excesiva destruye la atracción. No es que la mujer no disfrute la atención, es que demasiada atención transmite desorden interno. Transmite que el hombre no tiene vida propia. Transmite que se desplaza con facilidad. Transmite que está emocionalmente ocioso, y la ociosidad emocional se percibe como inmadurez. Una mujer no quiere ser el centro de la vida de un hombre. Quiere ser el centro emocional de un hombre que ya tiene vida. Quiere ser importante para alguien que ya es importante para sí mismo. Quiere ser prioridad dentro de un universo que ya existe, no el único elemento de él. El aura masculina que realmente despierta interés se construye con una mezcla de silencio, foco y autonomía. El silencio no es ausencia de voz, sino ausencia de necesidad. El foco no es obsesión, es dirección. La autonomía no es aislamiento, es libertad interna. La mujer siente eso como se siente un perfume, desde lejos, antes incluso del contacto directo. La presencia de un hombre autónomo altera el ambiente, porque su energía ocupa espacio naturalmente. No es alguien que intenta ser percibido, es alguien que simplemente no puede ser ignorado. Esa fuerza emocional no se construye intentando conquistar mujeres, sino viviendo una vida que genera respeto. Nada es más seductor que un hombre que actúa como si el mundo fuera más grande que cualquier relación. No porque desprecie lo femenino, sino porque comprende que lo femenino solo se interesa por quien ya tiene territorio propio. La mujer no quiere cargar a un hombre, quiere acompañar a alguien que ya está en movimiento, seguir a alguien que tiene camino, admirar a alguien que tiene norte, sentir que está frente a alguien que no se derrite ante el deseo. Este punto es fundamental. La mujer no elige a quien la desea, elige a quien la dirige, no por imposición, sino por firmeza. La dirección masculina no es control sobre ella, sino sobre sí mismo. Es la capacidad de decir no sin miedo, de establecer límites sin titubeo, de no ceder al impulso de agradar, de no traicionarse para conseguir aprobación. Cuando la mujer percibe que el hombre tiene límites, límites que no cambian incluso si ella presiona, la admiración comienza. Y sin admiración, no existe atracción femenina verdadera. El error de muchos hombres es intentar construir conexión a través de la emoción inmediata. Creen que cuanto más cariño, más atención y más esfuerzo demuestren, más sentirá la mujer. Pero la mujer no siente emoción por exceso, siente emoción por contraste. El contraste entre lo que ve en la mayoría y lo que percibe en la minoría. La mayoría es ansiosa, carente, previsible, demasiado disponible. La minoría es enfocada, calma, firme, selectiva. La minoría guarda energía. La minoría no entrega intimidad rápidamente. La minoría sabe alejarse sin miedo. La minoría tiene vida. La mujer elige a la minoría porque la minoría carga valor psicológico, el tipo de valor que no se puede falsificar, el tipo de valor que opera en el campo emocional, no en el lógico.
Y por eso ningún discurso sustituye una vibración sólida. La mujer siente cuando el hombre realmente no depende de ella, siente cuando no está disponible emocionalmente para cualquiera, siente cuando su atención es rara, y todo lo que es raro se vuelve precioso. La elección femenina siempre busca lo precioso. Ella nunca elige lo común, lo accesible, lo que siempre está ahí. El entendimiento maquiavélico final es simple. El deseo femenino es guiado por la sensación de estar frente a alguien que no se dobla, no porque sea duro, sino porque es íntegro, no porque sea frío, sino porque está centrado, no porque sea distante, sino porque tiene vida propia. Si el hombre no entiende esto, intenta conquistar por exceso y falla. Si lo entiende, conquista por presencia y vence sin esfuerzo, porque el esfuerzo es desesperación disfrazada. La mujer nunca elige al hombre que intenta demostrar valor, elige al que lo porta, y esa diferencia es abismal. El hombre que intenta demostrar vive en función de la reacción de ella, observa cada expresión, mide cada respuesta, interpreta cada pausa y comienza a moldear su comportamiento según lo que imagina que ella desea. Esa maleabilidad emocional se percibe como debilidad. La mujer siente cuando un hombre empieza a orbitar alrededor de ella, y en el instante en que eso ocurre, deja de verlo como una posibilidad real. Quien gira alrededor pierde poder. Quien se mantiene en su centro crea magnetismo. La psique femenina no responde al hombre previsible, y lo previsible siempre es fruto de inseguridad. El hombre inseguro se vuelve previsible porque actúa para evitar el rechazo. Sus palabras se vuelven demasiado suaves, sus actitudes demasiado calculadas, sus intenciones demasiado evidentes. La mujer percibe esto y, incluso sin racionalizarlo, se aleja. Ella no elige lo que es frágil al mínimo toque emocional. Elige lo que es lo suficientemente sólido como para no torcerse. Y esa solidez no está en las palabras, está en la energía. La energía masculina firme es estable, constante, difícil de mover. Es una energía que no implora, no intenta, no suplica, simplemente es. Y ser es más seductor que cualquier estrategia. Cuando un hombre vive centrado en sí mismo, la mujer siente la diferencia. Siente que existe un mundo interior que no depende de ella. Siente que su atención tiene peso, pero no urgencia. Siente que su silencio es natural, no performativo. Siente que su presencia es densa. Lo femenino detecta la densidad emocional como un animal detecta el terreno firme. Y la densidad nace del vínculo que el hombre tiene con su propia vida, sus propósitos, sus compromisos, su foco, su disciplina, sus prioridades. Cuanto más fuerte es el vínculo con su propia existencia, más atractivo se vuelve. La mujer elige a hombres conectados con su misión, elige a quien tiene dirección, porque la dirección es poder psicológico. La mujer no quiere ser el destino de un hombre, quiere ser una posibilidad dentro de su camino. Cuando percibe que el hombre vive para ella, pierde el interés. Cuando percibe que el hombre vive para algo más grande que ella, el interés nace. Este paradoxo es constante. El hombre que no necesita conquista, el que necesita pierde. La ausencia de necesidad crea ligereza, la presencia de necesidad crea peso, y la mujer se mueve hacia aquello que es ligero. Por eso el exceso de disponibilidad destruye el misterio y, en consecuencia, el deseo. La mujer necesita sentir que hay algo en el hombre que aún no ha alcanzado, algo que él no muestra de inmediato, algo que ella necesita conquistar. Lo femenino disfruta la sensación de aproximación gradual, no de acceso irrestricto. El acceso irrestricto se interpreta como desesperación, y la desesperación emocional se percibe en la forma en que el hombre responde demasiado rápido, se adapta demasiado rápido, cambia demasiado rápido. Todo lo que es demasiado rápido en el campo emocional delata falta de eje, y la falta de eje mata la atracción. Un hombre que entiende el juego no se adelanta, observa, se posiciona, deja que el tiempo revele, actúa cuando tiene sentido, no cuando está ansioso. La mujer percibe cuando él actúa por voluntad y cuando actúa por miedo. Y nada es más repulsivo que el miedo disfrazado de atención. El miedo hace que el hombre exagere, insista, intente demostrar valor a cualquier costo. Pero la mujer sabe que el valor verdadero es silencioso. El valor no grita, el valor no explica, el valor no fuerza, el valor simplemente existe.
y ella lo percibe. Lo femenino desea sentir que ese hombre es raro. La rareza no tiene que ver con apariencia, sino con postura, con la forma en que él se comporta ante las emociones de ella. Un hombre raro no se inquieta cuando ella se aleja. Un hombre raro no pierde el foco cuando ella tarda. Un hombre raro no se altera cuando ella lo pone a prueba. Él reconoce el juego, pero no se confunde con él. Entiende que cada gesto femenino es una lectura, no una amenaza. Sabe que todo lo que ella hace es para entender si él realmente posee valor interior o si solo está actuando. El hombre raro no actúa, vive su verdad. Y la verdad masculina más seductora es la autonomía emocional. La autonomía emocional no significa frialdad, significa no depender. Significa que la vida sigue vibrando con o sin ella. Significa que el hombre no pierde su brillo interno por una respuesta tardía. Significa que no deja de dormir, de entrenar, de trabajar, de construir, de evolucionar por alguien que aún ni siquiera lo eligió. La mujer siente cuando un hombre mantiene su eje incluso estando involucrado, y esa constancia es magnética. La constancia es prueba de valor, y lo femenino responde al valor, no al esfuerzo. El error más común es creer que la conexión se construye con intensidad, y entonces él intenta crear intensidad artificial, mensajes frecuentes, declaraciones, elogios, toques constantes, demostraciones precoces de interés. Pero la conexión real se construye con la calidad de la energía, no con la cantidad de atención. La energía de un hombre centrado crea conexión incluso en el silencio. La energía de un hombre ansioso destruye conexión incluso con exceso de palabras. La mujer siente esta diferencia en la piel. El juego, en el fondo, no se trata de atraer mujeres, se trata de elevarse a sí mismo a un nivel donde las mujeres se sientan atraídas de manera natural. La atracción es un reflejo, no un objetivo. Es consecuencia de la postura, no del deseo. Cuando el hombre se dedica obsesivamente a mejorar su vida, su mente y su cuerpo, automáticamente se vuelve más valioso. Y lo femenino está profundamente orientado al valor. No al valor financiero, sino al valor emocional y psicológico. La mujer elige al hombre que es excepción, no regla, al que se diferencia por la solidez, no por la insistencia, al que porta poder interno, no ansiedad disfrazada de interés. La verdad final es clara. La mujer nunca elegirá a quien vive girando alrededor de ella. Elegirá a quien vive girando alrededor de sí mismo, quien tiene mundo propio, quien tiene energía propia, quien tiene destino propio, quien tiene tanto valor interno que no necesita convencer a nadie, porque el valor verdadero se siente, no se demuestra, se percibe, no se anuncia, se elige, no se pide. Y el hombre que entiende esto nunca necesita perseguir nada. Simplemente se convierte en el tipo de presencia que lo femenino elige sin esfuerzo. La mente femenina responde a patrones emocionales mucho antes de responder a palabras, actitudes o demostraciones de interés. No es el discurso explícito lo que define el rumbo de las interacciones. Es la vibración silenciosa, el subtexto, la densidad psíquica que se manifiesta sin esfuerzo. Cuando su percepción detecta inconsistencias internas, vacilaciones ocultas o ansias emocionales mal disimuladas, se produce una disolución inmediata del magnetismo. No importa cuán firme parezca la intención, si la energía revela necesidad, ella se distancia. La elección femenina es instintiva, intuitiva y al mismo tiempo estratégicamente sensible. Lo que atrae no es el gesto, sino la raíz invisible del gesto. La mente femenina percibe el peso detrás de cada mirada, el ritmo detrás de cada silencio, la solidez detrás de cada decisión. Cuando el campo emocional de un hombre está marcado por prisa, ansiedad por validación, expectativa de reciprocidad o intentos de anticipar reacciones, ella detecta de inmediato la fragilidad estructural. Aunque exteriormente haya fuerza, internamente existe una fractura. Esa fractura es percibida de forma sutil pero certera, y la respuesta siempre es la misma: alejamiento, enfriamiento, reevaluación. Ninguna mujer elige lo que presiona, elige lo que se basta a sí mismo. La energía que realmente crea magnetismo es aquella que permanece estable, centrada e impermeable al caos emocional del entorno.
Cuando el hombre no reacciona de forma impulsiva a lo que ella hace, a lo que dice o a lo que omite, crea un campo de seguridad y misterio. Seguridad no en el sentido de protección emocional servil, sino de continuidad interna. Misterio no en el sentido de evasión calculada, sino de una solidez que no se tambalea. Lo que fascina a la mente femenina no es la previsibilidad, sino la coherencia. La previsibilidad es tediosa, la coherencia es magnética. La dinámica cambia completamente cuando la energía masculina no busca aprobación, sino que expresa naturalidad. Es en ese punto donde surge la verdadera influencia. La mujer siente la presencia de alguien que no necesita capturarla, convencerla, ni moldear su comportamiento. Esa ausencia de necesidad crea espacio para que ella elija por voluntad propia. Y es precisamente ese espacio lo que muchas veces falta: espacio psicológico, espacio emocional, espacio energético. Cuando el hombre lo ocupa todo con ansiedad, proyección y expectativa, ella no puede respirar dentro de la dinámica. Cuando hay espacio, hay posibilidad. La mente femenina pone a prueba sin darse cuenta. Prueba porque busca solidez. Prueba porque necesita sentir firmeza no solo en las palabras, sino en el núcleo emocional. Prueba para entender si la energía se mantiene estable ante provocaciones sutiles, retrasos, silencios, cambios de ritmo. Cada prueba revela si el hombre reacciona o si permanece centrado. Reaccionar es fragilidad disfrazada. Mantenerse centrado es poder silencioso. Cuando ella percibe cualquier forma de desesperación emocional, aunque sea microexpresada, interioriza la idea de que esa energía no lidera. Y sin liderazgo, no hay elección verdadera. La mujer elige aquello que la regula emocionalmente sin oprimirla. Elige lo que es fuerte sin ser agresivo. Elige lo que es autónomo sin ser indiferente. Elige lo que no necesita pero desea. La diferencia entre necesidad y deseo es profunda. La necesidad aleja porque revela carencia. El deseo acerca porque revela presencia. Cuando el hombre comprende esta diferencia, el juego cambia completamente. La clave es entender que la energía masculina que realmente despierta, entrega es aquella que no se pierde dentro de ella. La presencia es profunda, pero no sumisa, envolvente, pero no ansiosa, abierta, pero no excesivamente disponible. La intensidad emocional no es el problema, la inestabilidad emocional lo es. Cuando hay intensidad con dirección, ella siente seguridad. Cuando hay intensidad dispersa, siente peligro emocional. La mente femenina busca, por encima de todo, estabilidad emocional con profundidad afectiva. Una combinación rara y por eso tan valorada. La presencia que ella elige es silenciosa, firme, autoabastecida. Una energía que no exige explicación, no suplica retorno, no se moldea a lo que ella quiere oír. Esa presencia crea atracción porque transmite orden psíquico. Las mujeres no se entregan al caos, se entregan a aquello que organiza el caos, y la energía que organiza no es controladora, es sólida, no encierra, guía, no fuerza, influye, no se coloca por encima, se coloca entero. Cuando el hombre alcanza este estado, su magnetismo deja de ser un esfuerzo y se convierte en consecuencia. Él no corre detrás de ser elegido, se convierte en alguien imposible de ignorar. Es en ese punto cuando la dinámica se invierte. La elección pasa a ser de ella, pero la dirección pasa a ser de él. La mujer elige naturalmente aquello que mantiene su energía equilibrada, y nunca elegirá lo que intenta capturarla mediante la intensidad, sino lo que la conduce mediante la estabilidad. La dinámica femenina no se orienta por lo que se dice, se demuestra o se promete, sino por lo que se siente. Su percepción se ajusta al campo vibracional que emite cada gesto, y no al contenido literal de las palabras. Cuando un hombre intenta conquistar desde la superficie, pierde antes de empezar. La elección femenina ocurre en el nivel microemocional, en ese espacio donde las intenciones ocultas, las tensiones internas y las inseguridades comprimidas revelan su verdadera forma. Nada permanece oculto. No existe máscara capaz de sostener la fragilidad emocional cuando el inconsciente femenino comienza a decodificar señales. La comprensión maquiavélica de este proceso elimina ilusiones. No es necesario ser perfecto,
Es necesario ser estructuralmente estable. No es necesario ser el más atractivo, el más fuerte, el más rico. Es necesario transmitir una sensación de inevitabilidad. La mujer se entrega a lo inevitable. Lo inevitable es esa energía que jamás colapsa, que no se desmorona ante retrocesos, que no se retuerce ante el tiempo de ella, que no acelera por ansiedad, que no intenta manipular por miedo a perder, que no ruega, no presiona, no se contradice. Es la energía que se mantiene intacta incluso bajo fricción emocional. Cuando la fuerza interna no depende del resultado, nace la verdadera ventaja psicológica. La mente femenina percibe cuando la energía no busca validación, y eso genera fascinación. La ausencia de búsqueda no significa indiferencia, sino soberanía emocional. Ese estado crea la sensación de que la conexión no define al hombre, sino que puede enriquecer lo que él ya es. Cuanto más plena es esa percepción, más se acerca a ella. Cuanto más siente que el hombre depende de su aproximación, más se aleja. El instinto femenino no responde a lo que absorbe su energía, responde a lo que la estabiliza. La dinámica sutil que define la elección femenina sigue un principio simple. Se entrega únicamente a aquello que no intenta arrancarle la entrega. Cuanto más alguien intenta controlar, más siente ella que debe proteger su autonomía emocional. Lo femenino se cierra ante la presión, pero se abre ante la presencia. Una presencia no agresiva, sino inevitable. Presencia que no busca, sino que ocupa. Presencia que no compite por atención, sino que crea magnetismo natural. Esa energía reorganiza el ambiente emocional sin esfuerzo, porque no nace de una estrategia superficial, sino de la raíz psíquica del hombre. En esa raíz existe una estructura que las mujeres identifican antes incluso de racionalizarla. Sensación de orden, claridad y enfoque. Sensación de que los movimientos no son reactivos, sino que se originan en un centro interno. Sensación de que la fuerza no depende de circunstancias externas, sino que es una expresión continua. Cuando el campo emocional masculino opera de este modo, el femenino lo percibe como puerto seguro, no porque sea dócil, sino porque es inquebrantable. Inquebrantable no significa ser frío o distante, significa no convertirse en rehén del emocional ajeno. La profundidad de esa presencia crea contraste. La mente femenina está acostumbrada a observar a hombres intentando agradar, seducir, convencer. Cada gesto forzado revela afobación, infantilismo emocional y miedo al vacío. Cuando encuentra a alguien que no teme el vacío, su percepción cambia. El vacío deja de ser amenaza y se convierte en terreno fértil. El silencio deja de ser incomodidad y se convierte en lenguaje. La pausa deja de ser inseguridad y se convierte en poder. El tiempo deja de ser carrera y se convierte en aliado. Esa transición transforma su percepción y genera admiración silenciosa, casi involuntaria. La influencia real surge del entendimiento de que no es necesario ocupar todos los espacios. Es necesario ocupar el espacio correcto, el espacio interno, el espacio emocional, el espacio energético. Cuando el hombre se basta a sí mismo, crea un campo magnético que no necesita explicaciones. La mujer siente, antes de pensar, que hay algo allí que no se dobla. Eso activa el instinto selectivo. Lo femenino elige aquello que la eleva emocionalmente, no lo que la drena. Elige lo que mantiene su propia energía pulsando de manera más estable. Elige aquello que no necesita invadirla para ser percibido. La psicología maquiavélica de este movimiento no está en manipular emociones, sino en gobernarlas. Gobernarse a sí mismo es el primer requisito para influir en alguien. La mujer observa no solo comportamientos, sino la manera en que el hombre reacciona ante sí mismo. Si reacciona con exageración, pierde fuerza. Si reacciona con miedo, pierde estructura. Si reacciona con desesperación, pierde respeto. Pero cuando la reacción interna es silencio, claridad y dirección, algo se realinea en su percepción. Es en ese punto donde comienza a formarse la elección. La mujer no elige por las palabras, sino por la densidad emocional. No elige por el discurso, sino por la vibración. No elige por la superficie, sino por la raíz. Se entrega a lo que reconoce como liderazgo emocional, no un liderazgo impositivo,
sino un liderazgo interno. Ese liderazgo la hace relajarse, confiar y sentir que puede permitirse ser femenina. Cuando surge esta dinámica, la interacción deja de ser disputa y se convierte en armonía tensa, profunda, irresistible. Al final, la esencia es simple. Ella nunca elegirá a alguien que se pierde en ella. Elegirá a alguien que se encuentra a sí mismo, incluso frente a ella. Ese es el eje. Ese es el secreto. Ese es el punto donde convergen la psicología femenina y la inteligencia maquiavélica. La elección femenina no es aleatoria. Es respuesta a aquello que permanece firme incluso cuando todo alrededor se agita. Y cuando el hombre comprende esto, deja de perseguir y pasa a atraer, no con esfuerzo, sino con presencia, no con insistencia, sino con inevitabilidad.